Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este seminario online que vamos a retransmitir desde las instalaciones de Valero. Mi nombre es Pablo Palma Sellés, soy arquitecto técnico y máster en gestión en la edificación por la Universidad de Alicante. En mi último año de carrera me especialicé en eficiencia energética, donde tuve la oportunidad de tener a Joaquín López como profesor. Y vamos a impartir este seminario online que se titula, como estáis viendo en pantalla, La importancia de la envolvente térmica para el cumplimiento del código técnico en su sección DBH1, de ahorro de energía. Y vamos a dividirlo en dos partes. Una primera parte, que va a dar la ponencia Joaquín, más enfocada al estudio normativo y al cumplimiento del DBH1. Y a continuación, en la segunda parte del seminario, daré una ponencia sobre más enfocada a herramientas y una serie de recursos que hemos ido recopilando durante estos últimos meses para mejorar la eficiencia energética de los edificios, así como os presentaré una serie de herramientas, en concreto 2 calculadoras de aislamiento térmico, y os mostraré la gama de soluciones constructivas de la que Valero dispone. Bien, pues sin más, voy a dar la palabra a Joaquín, que va a encargarse de la primera parte de la ponencia. Bueno, muchas gracias, Pablo. Vamos a empezar la ponencia. Bueno, como os ha dicho Pablo, soy Joaquín López, soy profesor del área de instalaciones del Departamento de Edificación y Urbanismo de la Universidad de Alicante. Y en esta charla que vamos a ver sobre las exigencias, vamos a hacer una especie de repaso introductorio a las exigencias normativas actuales y futuras para el cumplimiento del DBH1 y un pequeño caso práctico. Un pequeño caso práctico orientado para que veáis cómo influyen ciertos elementos en el tema del cumplimiento de este código técnico. Código técnico que, como ya veis en el índice, viene de una serie de normativas europeas y su transposición al derecho español. Vamos a ver después una serie de definiciones sobre el edificio de consumo de energía casi nulo, definiciones que empiezan a ser frecuentes, que empiezan a aparecer en muchos sitios, que son elementos que nos dicen que tenemos que ir cumpliendo y que vamos a ver cómo tenemos que ir cumpliéndolos. Vamos a ver también los factores que influyen en la eficiencia energética de un edificio, veremos qué indicadores de eficiencia energética tenemos actualmente en el apartado del código técnico y en el futuro código técnico. Repasaremos, como os he dicho, este concepto de edificio de consumo de energía casi nulo, estudiaremos un poquito la envolvente térmica y por fin veremos un pequeño caso práctico. Para empezar, pues obviamente tenemos que recurrir a un marco normativo que nos viene de Europa, que nos indica una serie de objetivos, que esos objetivos y esas indicaciones vienen de una serie de directivas europeas que se basan o se han querido basar en esas reuniones tan famosas de los objetivos de reducción de emisiones, reducción de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis en esta transparencia, España, dentro de los objetivos de reducción de emisiones, pues se encuentra aún lejos de cumplirlo, tener presente que muchos países europeos nos llevan bastante delantera a la hora de aplicar normativas sobre eficiencia energética y que nosotros prácticamente llevamos desde la aparición del código técnico en 2006, y estamos hablando de un periodo de unos años muy corto, y que nos vamos a tener que, digamos, adaptar un poquito, como siempre, siguiendo la estela de otros países europeos. Bien, está claro que para seguir con esa estela tenemos que conocer nuestros edificios, tenemos que saber de dónde vienen esas emisiones, de dónde vienen esos consumos, y por tanto tenemos herramientas, el IDAE, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, nos da un montón de herramientas como estas que tenéis aquí, donde en este cuadro, pues en función del uso, en función del tipo de consumo, etcétera, etcétera, nos va dando pues consumos en función del tipo de fuente de energía, en función del tipo de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos empieza a establecer dos conceptos fundamentales, dos conceptos primordiales que van a repetirse y cada vez van a ser más importantes en la futura modificación del código técnico en el 2018. Los conceptos de energía final y energía primaria, ¿vale? La energía final sería el tipo de energía tal y como se usa en los puntos de consumo, es decir, tal y como la consumimos, ¿vale? Ya sea eléctrica, gas,
gasoil, lo que sea. Sin embargo, también hay que tener muy presente la energía primaria. ¿Qué es la energía primaria? Es la energía contenida en el combustible antes de pasar por procesos de transformación. Procesos de transformación que pueden producirse para poder transportar esa energía hasta el punto de consumo, ¿vale? Por tanto, podríamos decir que la energía primaria sería la energía final más todo aquello que se ha perdido en el transporte y en la transformación de esa energía. Si pasamos a ver las directivas europeas, tenemos que indicar que tenemos una serie de saltos cuantitativos y cualitativos que han ido produciéndose con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo en base a la aparición de directivas europeas. Esas directivas han ido, han ido produciéndose o apareciendo a la par de los diferentes protocolos de Kioto, los protocolos de París, los objetivos de reducción de emisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Intentando llevar a buen puerto esos objetivos que se plantean en estas cumbres internacionales sobre el medio ambiente. Para ello, pues básicamente tenemos 3 directivas en mente: la directiva del 2002, la directiva del 2010 y la directiva del 2012. La directiva del 2002 es una directiva que, como veis, se ha aplicado o se aplicó en su día con la aparición del Real Decreto 47/2007, que desafortunadamente pasó un poquito sin pena ni gloria. Es decir, no sé si sabéis, pero vamos, deberíais saberlo, que la certificación energética en España es obligatoria desde 2007. Lo que pasa es que el Real Decreto 47/2007, pues como nadie lo pedía, nadie lo aplicaba. Y los pocos que lo aplicaban, básicamente, era un nivel de aplicación tan básico, que apenas aportaba nada a nuestros proyectos, ¿vale? Sin embargo, la siguiente directiva, la del 2010, ya que entramos ya más en, como digo yo, más en materia, se nos transpone en España con el Real Decreto 265/2013 de certificación energética de edificios tanto existentes como nuevos. Real Decreto que ha tenido bastante importancia, que vuelvo a repetir, no es el primero, ya existía uno del 2007, el 47/2007, pero sí que es el que más desarrollo está teniendo. Más desarrollo está teniendo y más desarrollo va a seguir teniendo por su obligatoriedad hoy por hoy en prácticamente todos los ámbitos de la construcción, desde el edificio existente al edificio nuevo. También, con la aparición de estas directivas, se han modificado, se han actualizado el código técnico, concretamente con el DBHE Ahorro de Energía del 2013, donde nos aparece el famoso DBHE 0 sobre limitación del consumo energético, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que se han modificado otras normativas, como el RITE, la aparición de otras directivas como la del 2012 nos ha impulsado la aparición del Real Decreto de Auditoría Energética, etcétera, etcétera. Es decir, como veis, vamos avanzando en la aplicación de esas directivas con la modificación o la aparición de nuevas normas a nivel español. Hay que tener en cuenta que si en 2013 cambió el código técnico, se actualizó el código técnico, este volvió a tener unas ciertas actualizaciones en 2016. Sabéis que hace poco también sufrieron pequeñas actualizaciones el DBHE, en 2018 volverá a cambiar, si no pasa nada en 2020 volverá a cambiar y así sucesivamente, hasta que, digamos, tengamos una transposición plena de esas directivas europeas que cada vez salen con más prontitud, ¿de acuerdo? Bien, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que esta directiva 2010 siempre se me olvida, /31/UE nos establece ciertas consideraciones, ¿vale? Primero, una de las cosas importantes es que empieza a aparece, la definición de eficiencia energética en un edificio. Empieza a decir qué es un edificio eficiente, de forma teórica, ¿vale? De forma teórica. Y nos indica que va a ser un edificio de consumo de energía casi nulo. Esa definición es una definición más bien teórica. No nos van a decir, bueno, pues un edificio de consumo de energía casi nulo es aquel que cumple este parámetro, que cumple este otro parámetro, que cumple este otro parámetro. No, nos dice que va a ser un edificio que consuma muy poca energía, ahora después veremos una definición, que consuma muy poca energía, que además la mayor parte de esa energía pueda venir de fuentes renovables procedentes de in situ o del entorno, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Y nos habla que en 2018, para la administración, es decir, a finales de 2018, para la administración, todos los edificios de consumo de energía, todos los edificios que se construyan
deben de ser de edificios de consumo de energía casi nulo, y para 2020, para el resto del país, todos los edificios que se construyan deben de ser de edificios de consumo de energía casi nulo. Hace poco introdujeron ese término en el código técnico, indicando que básicamente, como resumen, básicamente todo aquel edificio que cumpla con los condicionantes del código técnico va a ser un edificio de consumo de energía casi nulo. Tener presente que desde la aparición del código técnico en 2006 a la actualidad, la diferencia entre un edificio de alta eficiencia y un edificio base que cumpla, digamos, justito con lo que nos dice el código técnico es bastante diferente. Es decir, en 2006 un edificio que cumpla el código técnico pelado, digamos, estaba a este nivel, y un edificio de alta eficiencia estaba a este nivel. En el 2018 el edificio que cumpla el código técnico y el edificio de alta eficiencia prácticamente van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cada vez los niveles de exigencia mínimos van a ser mayores. Y eso es tremendamente importante que lo tengamos muy presente. Es decir, ya no es parto de una base y puedo mejorar, sino que ya mi base va a ser tremendamente eficiente y esa mejora pasará a ser más compleja en algunos casos. En otros casos no. Bien, con respecto a esa directiva, la directiva del 2012, ¿vale? Nos define qué es un edificio de consumo de energía casi nulo, como os he dicho, o nos transpone en España con la aparición del DBH0, el famoso DBH0, que es la limitación de la demanda, perdón, del consumo de energía. Y esa limitación de la demanda energética va a depender de tres factores. Es decir, si yo quiero que mi edificio demande poca energía, eso va a conllevar que tenga muy poco consumo energético. Y esto obviamente también va a depender del clima y de la forma del edificio. Pero obviamente si yo quiero limitar mi consumo, siempre debo de partir de una demanda cada vez más baja. Es decir, ahí podemos relacionar lo que sería el edificio de consumo de energía casi nulo con las denominadas casas pasivas, ¿no? Que el Passive House es un sello. Estamos hablando de casas pasivas, de casas que demanden muy poca energía. Con respecto a esta transposición de normas europeas a legislación nacional y a legislación nacional de todos los países de Europa, la Unión Europea ha hecho diversos estudios. Este en concreto, el que muestro en pantalla, es de 2015, y concretamente en este estudio lo que se busca se realiza una serie de encuestas a técnicos, a profesionales del sector de la eficiencia energética en los diversos países, y lo que se buscaba era saber si las políticas que estaba teniendo la Unión Europea con respecto al aumento de eficiencia energética eran efectivas, ¿no? La impresión de estos técnicos. En muchos casos, estos técnicos dijeron que sí, que con respecto a eficiencia energética de edificación, estas implantaciones normativas demostraban que se podían hacer edificios muy eficientes. Lo que ocurre es que si vemos la siguiente gráfica, cuando a los técnicos por países, separados por países, les preguntan, oye, ¿y esa implantación o esa transposición en vuestro país ha sido efectiva del todo? Pues en 2015 en España no se tenía de excesiva consideración. Entre otras cosas porque, lo sabréis, las transposiciones que han habido en España, aunque han sido transposiciones que han dado normas de muy ancho calado y de muy profundo calado, no han acabado de transponerse del todo. ¿En qué sentido? En que a muchas normas les falta un, ¿cómo diría yo? Un asiento. Sería que esa norma estuviese mucho más clara, que hubiese mucho más recurso, mucha más formación, no solamente para los técnicos, sino para el usuario, porque al fin y al cabo lo que estamos pensando es que todo el tema de eficiencia energética va orientado a el consumidor, a darle información al consumidor para que sepa cuán eficiente es su edificio, su vivienda. Bien, con respecto a esto, bueno, entonces, ¿cómo puedo valorar o cómo puedo considerar la eficiencia energética de un edificio? ¿No? Pues aquí tenéis
la definición que nos establece el Real Decreto 56/2016 sobre edificios de consumo de energía casino, ¿no? Nos dice, lo que ha hecho es, digamos, casi un copia-pega de la directiva, y si lo leemos textualmente nos dice que es aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, cuán de alto no lo dice, que se determinará de conformidad con el anexo 1 de la directiva 2010/31/UE, que esto ya empezamos a tener pistas, ahora os diré algunas, y que estas pistas se verán, digamos, aclaradas con la aparición del Código Técnico 2018. Y además nos dice la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta en muy amplia medida por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producidas in situ o en el entorno. Con lo cual aquí nos da también otra pista, es decir, ojo, que cada vez las renovables van a pesar más. Y como cada vez las renovables van a pesar más, hay que tenerlo muy presente. Por tanto, a la hora de ver qué indicadores vamos a tener que tener en cuenta con respecto al consumo de energía primaria en un edificio, ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues muchos indicadores, no es una cosa. Vamos a tener en cuenta la orientación, la protección solar, las calefacciones, si son sistemas pasivos, si son activos, los puentes térmicos, que ya Pablo os mencionará más detalladamente algunas soluciones, las demandas de calefacción, refrigeración, las cargas internas, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a tener que tener todo eso muy presente. Bien, por tanto, ¿qué conceptos debo de examinar? Pues básicamente tengo tres preguntas primordiales, ¿no? ¿Qué factores influyen en la eficiencia energética de un edificio? Como hemos visto, no influyen un único factor. No podemos decir, bueno, pues yo tengo un edificio y lo que voy a hacer es dotarlo de un sistema de calefacción muy, muy eficiente, con un rendimiento muy, 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 muy alto, y con eso consigo un edificio de alta eficiencia. No podemos colocar, como digo yo, paredes de papel y colocar un sistema muy bueno. No. Esto son dos cosas que tienen que tenerse en cuenta. Es decir, por un lado tenemos las medidas pasivas, el aislamiento, el acondicionamiento térmico, más que aislamiento, el acondicionamiento térmico de mi edificio, ¿vale? Donde vamos a hablar de aislamiento, donde vamos a hablar de protección solar, etcétera, etcétera. Y por otro lado los sistemas, ¿vale? La siguiente pregunta sería, ¿qué indicadores disponemos para evaluar la eficiencia energética? Pues habrá que buscarlos. Ya tenemos algunos cuantos, el Código Técnico nos los establece, y veremos que en el Código Técnico de 2018 nos coloca algunas puntualizaciones sobre estos indicadores. Y después, obviamente, ¿cuáles son los parámetros de referencia? ¿Qué valores, qué datos voy a tener que tener presentes como límites? Y de ahí no me puedo pasar. Eso es lo que está por ver. Dejadme que os lea una definición de eficiencia energética integrada, con donde lo que buscamos es no solamente tener en cuenta como indicador de eficiencia energética el comportamiento del edificio, sino todo el sistema. Porque obviamente la eficiencia energética integrada en un edificio correspondería a la cantidad de energía primaria neta que precisa para responder a las diferentes necesidades asociadas a un uso característico. Es decir, yo tengo que tener en cuenta el uso de un edificio. No es lo mismo una vivienda que, por ejemplo, un edificio institucional que solamente va a funcionar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, por ejemplo. ¿Para qué quiero yo que los sistemas de calefacción o de iluminación o de refrigeración estén funcionando por la tarde si en ese edificio no hay nadie, está vacío? Pues habrá que adaptarse al uso del edificio. Hay que tener muy presente el uso del edificio. El uso y el usuario, insisto. Bueno, como decía, y si seguimos con la definición, y ha de reflejar las necesidades de energía para calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria doméstica y la iluminación incorporada. Hoy por hoy el Código Técnico no nos obliga a considerar la iluminación en edificios de viviendas. No nos obliga, ¿por qué? Porque en España tenemos la costumbre de que si tú vendes un edificio o vendes una vivienda o construyes un edificio como promoción, la vas a vender, pues los sistemas de iluminación no están. Es el usuario, en función de sus gustos de decoración, el que optará por un sistema u otro. En otros países de Europa sí que se tiene en cuenta esa iluminación, e incluso se llega a tener en cuenta los electrodomésticos, porque vuelvo a repetir, al usuario sí hay que tenerlo en cuenta, porque si el usuario, digamos, es un manirroto y no sabe cómo hacer funcionar correctamente su vivienda, va a ser un consumidor de energía muy elevado, por muy bueno que sea su edificio o su vivienda. Esto pasa como con los coches, que ahora de vez en cuando nos sacan los fabricantes campañas para hacernos o enseñarnos a hacer unas conducciones eficientes,
ecológicas, pues debería ser lo mismo, pero con los edificios. Bueno, si seguimos con la definición, nos dice que como resultado de todo esto, además, tengo que considerar la calidad del aislamiento. Hoy por hoy, en muchas ocasiones, yo me he encontrado que colocar aislamiento es colocar aislamiento, punto pelota. Vale, pero no es lo mismo un aislamiento con un lambda de 0,032, por ejemplo, que un lambda de 0,037. Yo no puedo decir, no, es que he colocado 8 centímetros de aislante. ¿De qué tipo de aislante? ¿De qué naturaleza? ¿Con qué lambda? ¿Con qué características? Porque todo eso va a ir en función de si lo voy a colocar en un sitio o lo voy a colocar en otro. Si lo voy a colocar en un sitio donde pueda estar sometido a condiciones de humedad, o si lo voy a colocar en un sitio donde pueda darle el sol, o si lo voy a colocar en un sitio donde necesite un comportamiento mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no podemos decir que hay un aislante que es la panacea. No. Lo que pasa es que yo tengo que tener como técnico los conocimientos adecuados para conocer qué características tienen esos aislantes para utilizarlos en aquellos sitios donde son más efectivos o donde las características especiales de un aislante determinado pues me pueden, digamos, reportar más beneficio. Y eso sería la calidad del aislamiento. Obviamente, la eficiencia energética integrada toma en consideración también las instalaciones de calefacción, refrigeración, ventilación. Ya sabéis que hace poco, hace unos meses, bueno, no sé si llegará a 2 meses, o estará por ahí, ha cambiado el DBHS 3 y han reducido los niveles de ventilación. Y no es que hayan reducido los niveles de ventilación, es que han introducido un parámetro muy importante, que son los niveles de CO2. ¿En qué sentido es muy importante? Obviamente, es decir, si yo tengo que ventilar permanentemente una vivienda, vale, bien, tengo que ventilarla permanentemente una vivienda. Pero si no estoy produciendo contaminantes, esa necesidad de ventilación no tiene por qué ser tan alta. Sin embargo, si estoy produciendo una determinada cantidad de contaminantes, CO2, porque, no sé, me estoy reuniendo en casa con los amigos y tengo a 15 personas en mi casa a cenar, pues obviamente los niveles de producción de CO2 son más importantes y las necesidades de ventilación son más importantes. Por tanto, colocar sistemas que se puedan adaptar a mis niveles de contaminación y, por tanto, a mis necesidades reales de ventilación, hacen que mi vivienda se vuelva más eficiente, tanto en la teoría como sobre todo en la práctica, ¿vale? Y por último, obviamente, habrá que tener en cuenta pues, la posición y orientación del edificio, eso en el diseño, los sistemas de recuperación de calor, el aprovechamiento solar y obviamente la utilización de fuentes de energía renovables. Todo eso sería una definición de eficiencia energética integrada, donde yo lo intente considerar todo, que tenga en cuenta no el edificio como un elemento aislado, sino como un sistema compuesto de multitud de elementos. Bien, en la siguiente transparencia os muestro qué conceptos deberíamos examinar a la hora de considerar la eficiencia energética del edificio. Obviamente habrá una serie de conceptos externos. La climatología no es lo mismo construir un edificio en Alicante capital que en Alcoy. Los requisitos climáticos son distintos, obviamente. Las condiciones urbanísticas, la tipología de parcela, el entorno, la exposición al viento, las sombras recibidas, la producción de energía, si tengo cerca sistemas de producción, si voy a disponer de sistemas de producción in situ de energías renovables. Y obviamente la normativa, no solamente local, no nacional, sino también la local. Pero dentro del edificio, los conceptos propios a examinar del edificio, yo puedo dividirlos en activos y pasivos, ¿vale? Dentro de los pasivos, que es lo que más me voy a centrar en esta charla de hoy, porque creo que es el primer paso, es que yo tengo que hacer que mi edificio sea lo más pasivo posible, que demande muy poca energía. Y si demanda muy poca energía, obviamente el consumo después que hago con los sistemas va a ser muy bajo. Y más si utilizo sistemas de alta eficiencia. Bien, pues tengo que adecuarlo a la orientación. Obviamente eso en edificios aislados puedo jugar con la orientación. En edificios entre medianeras, pues lo que hay es lo que hay, punto de pelota. La U de la envolvente, tener claro que mi envolvente sea lo más homogénea posible y con una mejor calidad. No solamente es colocar, como hemos dicho antes, no, es que he colocado 8 centímetros de aislante. ¿Pero de qué aislante? ¿Con qué lambda? ¿Con qué características? ¿Lo has colocado en cubierta? ¿Lo has colocado en fachada? ¿Tu fachada es ventilada? ¿Tu fachada es interior? ¿Tu fachada va a ser aplacada directa? Todo eso va a influir en la elección de un adecuado material, ¿vale?
Hay que tener en cuenta también, obviamente, las sombras propias, la ventilación natural, la iluminación natural. Y os digo ventilación natural y iluminación natural, cosas que quizás si leamos así la normativa así a priori, podamos encontrarnos que, por ejemplo, con temas de ventilación natural no habla. Es decir, cuando vemos el DVHS3, el DVHS3 indica que se debe ventilar con una serie de características y punto pelota. Y tus requisitos mínimos de ventilación son estos y son estos. Ya está. Pero claro, hay que tener presente que yo dentro del edificio tengo un usuario. Que la normativa lo que intenta es eliminar al imponderable del usuario. Es decir, vamos a intentar que el usuario, aunque lo haga mal, no lo pueda hacer muy mal. Para eso tenemos unos elementos que son, digamos, fijos o mínimos. Pero hay que tener en cuenta que si yo a ese usuario, por parte de la administración, le enseño a tener un mejor comportamiento, el edificio aún va a ser más eficiente. Obviamente las ganancias térmicas por radiación solar, las fachadas o cubiertas activas, etcétera, etcétera. Y con respecto a los conceptos activos, pues hablamos de la recuperación de calor, los sistemas de intercambio, el rendimiento de los equipos, la integración de energías renovables, etcétera, etcétera. Pero como he dicho, quiero centrarme hoy en los activos, ¿vale? Bien, con respecto a todo esto, hay que indicar que los indicadores de eficiencia energética que tenemos hoy en la actualidad, si vemos esta transparencia, básicamente se basan en el cómputo de las emisiones anuales, en computar también el consumo anual de energía primaria no renovable, la demanda energética anual de calefacción y refrigeración y las transmitancias límites de la envolvente y el factor solar modificado. En el futuro, en 2018, estos indicadores aumentan. Y además de los que tenemos, vamos a considerar, por ejemplo, el consumo anual de energía primaria total. ¿Esto qué significa? Que yo además debo ser eficiente en el propio uso de energías renovables. Es decir, yo no puedo coger y decir, bueno, tengo una vivienda unifamiliar aislada, voy a hacerme un huerto solar para mí solo, un huerto solar con mucha fotovoltaica para mí solo. Eso no es ser eficiente. Porque si necesito un huerto solar para mí solo porque tengo mucho consumo energético, eso no es ser eficiente. Por lo tanto, la normativa me va a decir, no, es que tu consumo de energía total no puede pasar de aquí. No, es que yo tengo renovables, me da igual. No puede pasar de aquí. La suma de renovables y no renovables no puede pasar de aquí. Para que no hagas un despilfarro, ni de renovables ni de no renovables. Y obviamente también nos va a meter el aporte mínimo de energías renovables, está claro. Y ¿os acordáis? Aquellos que tengáis cierta edad, os acordaréis del famoso K sub G que nos establecía la CT79. Ese K sub G que con el código técnico al pobre lo extraditaron, lo sacaron de la norma y que nos vuelve. Y nos vuelve de una forma que ahora veréis, que es el factor de transmitancia térmica global. No es exactamente el K sub G que estamos acostumbrados con la CT79, pero se parece. Bien, esto es un copia-pega del documento de bases del código técnico del DVHE, del futuro DVHE del 2018, que salió en 2016, para que veáis la comparativa entre los indicadores que están en el 2013 y en el 2018, ¿vale? Simplemente os lo pongo aquí, podéis buscar el documento de bases en internet, lo encontraréis fácilmente, os aconsejo que lo leáis, no es que sea una lectura muy amena, pero conviene estar al día, ¿vale? Bueno, pues en ese documento de bases que va acompañado de un ejemplo, nos establece o nos habla del coeficiente de transmitancia térmica K. Este coeficiente, como veis en la tabla 6, nos dice que es un coeficiente que integra las características de los elementos que configuran la envolvente térmica, su proporción, el cuidado de los puentes térmicos, salvo en el caso de intervenciones elemento a elemento, y modula su exigencia en función de la zona climática de invierno, la capacidad de la envolvente térmica en edificios existentes y el alcance de la intervención. ¿Esto qué quiere decir? Que este es un coeficiente, digamos, que nos indica la calidad del aislamiento térmico. Si veis la tabla, en la parte de abajo nos indica que ese coeficiente K básicamente es la suma de las U's y superficies de los elementos de la envolvente, la suma de las transmitancias térmicas lineales, de los puentes térmicos y de sus longitudes, suma los dos elementos y lo divide entre el área expuesta. Con lo cual me está metiendo en esa ecuación con cierto peso los puentes térmicos, cosa que tengo que considerar. Acordaos, en 2006, cuando salió el código técnico, indicaba que aquellos puentes térmicos que superaran el medio metro cuadrado debían de ser tratados como un
cerramiento más, y por tanto tenías las limitaciones de esos cerramientos. Después, cuando lo cambiaron en 2013, ese párrafo desapareció y básicamente te decían, oye, tú tienes que tener una demanda de este nivel, un consumo de este nivel, como lo consigas, me da igual. Y se ha demostrado, se ve, supongo que en los proyectos lo habréis visto, que si no tratamos los puentes térmicos, conseguir esos niveles de demanda y de consumo es difícil. Es difícil. No imposible, pero es difícil. Aquí ya nos dicen, ojo, que ya el puente térmico hay que considerarlo y tiene un peso. Y tiene un peso considerable. Pero no solamente el puente térmico, también tiene en cuenta no solamente la envolvente, sino el control solar. Yo muchas veces digo, mis alumnos tienen que hacer, los trabajos que tienen que hacer mis alumnos en la asignatura de aplicaciones informáticas, la eficiencia energética, pues tienen que hacer un edificio, tienen que procurar que ese edificio sea de alta eficiencia energética. Y yo muchas veces les digo que, ojo, porque en zonas climáticas, por ejemplo, como la nuestra, colocar vidrios, por ejemplo, muy buenos, es contraproducente. ¿Por qué? Porque, vale, se dejan fugar poca energía. Pero si dejan fugar poca energía, además también me deja entrar poca energía. Y muchas veces la ganancia solar es mayor que la pérdida. Por tanto, compensamos. Entonces nos conviene colocar a lo mejor un vidrio peor, de peores condiciones, para que tenga una mayor ganancia. Tenemos que aprovechar, al fin y al cabo, nuestro soleamiento. Esto me dice, no, es que entonces en invierno estamos aprovechando esa energía que nos entra por la ventana, pero en verano toda esa energía que nos está entrando me es contraproducente. Sí, pero para eso está lo que hemos hablado, el control solar. El que yo pueda hacer un control solar adecuado de las sombras. Bien, lo diré, este documento de bases también tiene un visor, aquí tenéis el link, después cuando la charla esté ya colgada en YouTube, este link será practicable, es decir, podréis pinchar aquí y os mandará al visor del documento de bases para que con los resultados que obtengamos del análisis energético del edificio se lo podamos colocar y podamos averiguar si la energía total que consume ese edificio, cuánta es renovable y cuánta no es renovable. De hecho, esto también está sacado de ese documento de bases, nos indica como que la eficiencia energética de un edificio es como la diferencia entre la energía importada y la exportada por el sistema, siendo el sistema el edificio. Bien, resumiendo un poquito todo esto, ¿cómo conseguimos que mi edificio sea lo más eficiente posible? Convirtiéndolo en ENCEP, en edificios de consumo de energía casi nulo, pero hacia ello vamos todos. Aquí tenemos una especie de doble escalera, una parte donde vemos los elementos pasivos y otra parte donde vemos los elementos activos. Por un lado, tenemos que aportar mejores soluciones pasivas. Esas mejores soluciones pasivas llevan a reducir la demanda. Y esa reducción de la demanda, obviamente, lleva aparejo una reducción en el consumo de los sistemas que después voy a colocar en el edificio. Hay que tener presente también que si yo voy a colocar sistemas, tengo que procurar que los sistemas sean lo más eficientes posible. Si coloco un sistema muy eficiente, el aporte de renovables va a ser fundamental. Y si yo tengo un sistema muy eficiente, tengo un aporte de renovables adecuado, el coste y el mantenimiento de mi edificio cada vez será más bajo, ¿vale? Bien, estas transparencias os las he puesto un poquito a modo de curiosidad. Aquí veis la evolución de la transmitancia térmica en un estudio que realizó Antonio Galiano Garrigós, donde en España, por ejemplo, podemos ver cómo a partir de 2006 las transmitancias térmicas de las fachadas, la reducción que se produce es muy considerable. Y conforme, si prolongásemos esto en el tiempo, en las sucesivas cambios que está apareciendo el código técnico, veremos que esas transmitancias térmicas cada vez son más bajas. En esta, por ejemplo, vemos en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Es decir, si la aparición de este nuevo código técnico en 2018 va a suponer una reducción en la demanda, es decir, nos va a obligar a que nuestros edificios sean aún más eficientes porque van a demandar menos, ¿cuánta demanda nos van a limitar? Pues va a ir en función de la zona climática. Por ejemplo, si veis la zona mediterránea no solamente somos nosotros, sino que es casi toda España. Vamos a ver, por ejemplo, que la energía primaria neta en oficinas va a estar entre 20 y 30, pero en viviendas la energía primaria neta es la diferencia entre la energía primaria total y la energía renovable in situ, va a estar entre 0 y 15 kilovatios metro cuadrado de año. Es decir, son valores muy bajitos. Y esto lo he extraído
de la recomendación de la UE de 2016/1318, ¿vale? Donde ya nos están diciendo qué requisitos debería cumplir un edificio de consumo de energía casi nulo. Como curiosidad, si vais al tema del Passive House, o leéis algo de Passive House, que es un sello de calidad, Passive House, para ser una vivienda Passive House, te piden energías primarias netas inferiores a 15. Como veis, la relación entre el código técnico y el espíritu del Passive House alemán se parece bastante. De hecho, si lo ponemos con los parámetros de referencia, los actuales, por ejemplo, en una zona climática muy benigna como la A3, la demanda, el límite de demanda estaría entre 45 y 103 kilovatios metro cuadrado y año en una zona climática más exigente como la E1, ¿vale? Y la energía primaria neta en la zona climática, por ejemplo A3, si os fijáis, está en 66, y si sumo 34,2 más 22,10 más 9,6, 63, perdón, sumaría 66 kilovatios año. Y hemos dicho en la transparencia anterior que el límite estará alrededor de entre 0 y 15. Como veis, el bajón que se nos avecina es bastante importante. Ojo, no hay que tener tanto miedo, ¿eh? No hay que tener tanto miedo porque hoy por hoy, para cumplir el código técnico que tenemos en la actualidad, están utilizando envolventes térmicas cada vez mejores y estamos a lo mejor en demandas muy cercanas a las que nos van a establecer. Bien, vamos a incidir en el tema de la envolvente térmica, en estudiar la importancia de la envolvente térmica. Hay que tener presente que el consumo que tiene un edificio es la demanda que va a tener ese edificio partido del rendimiento de sus instalaciones. ¿Qué me interesa así de entrada? Pues a mí me interesa de entrada reducir la demanda lo máximo posible. ¿Por qué? Porque es un parámetro que además influye muy mucho en el confort del usuario. Porque si yo tengo cerramientos con una mala envolvente térmica, aunque cumpla con una mala envolvente térmica o con descontinuidades o cosas por el estilo, ¿qué va a ocurrir? Que el usuario va a encontrarse con gradientes térmicos dentro de su vivienda y por tanto va a producir disconfort en la misma. Bien, obviamente, para reducir esa demanda en calefacción tenemos que mejorar la envolvente térmica del edificio. Es decir, mejorar la calidad y la continuidad de ese aislamiento térmico. Ojo, esto no implica, vale, vamos a colocar aislamiento a cascoporro, así, a mogollón, para que aquello sea muy estanco y muy eficiente. No, el colocar mucho aislamiento no es que sea muy eficiente, porque obviamente en verano te va a resultar contraproducente, porque las cargas que se producen en el interior no van a poder fugarse. En refrigeración, pues obviamente me interesa mejorar el control solar de los cerramientos, y en especial de la superficie cristalada. Me interesa jugar con las sombras. Es decir, que aquí tenemos que intentar buscar un equilibrio entre aislamiento y control solar. El aislamiento obviamente es más difícil que sea móvil. Es decir, es muy difícil variar el nivel de aislamiento de una vivienda de verano a invierno. Lo que es fácil sí que es variar su control solar. Pero por eso tenemos que buscar un nivel de aislamiento óptimo, que esa demanda tanto de calefacción como de refrigeración sea la mínima posible con el aislamiento ajustado. Es decir, no por poner 15 centímetros de aislante, por decir una cifra, voy a ser mejor que poniendo 6, o 8 o 10, los que toquen esa zona climática, ¿vale? Lo que buscamos entonces es que también después el rendimiento de estaciones sea lo mejor posible. El rendimiento de estaciones sea lo mejor posible y utilizar las mínimas posibles. Es decir, os he puesto esta imagen que es muy típica, ¿no? Donde nos dice que en el siglo XIX pues básicamente nos calentábamos con fuego y poco más, que en el siglo XX, con la explosión industrial, pues todo eran sistemas, calefacción, refrigeración, todo eran sistemas, y ahora lo que buscamos en el siglo XXI es que esos sistemas sean lo más básicos posibles, los menos posibles, y que aprovechemos, por ejemplo, las energías del sol, las energías renovables, etcétera, etcétera. Bien, no voy a pasar a explicar qué es la envolvente térmica, que yo creo que el foro que estamos hablando todo el mundo sabe qué es la envolvente térmica, pero conviene que os repaséis el DBH de vez en cuando. Y básicamente lo que tengo que indicaros con respecto a la envolvente térmica es que tenemos que conocer las características de ella, ¿vale? No es lo mismo
una fachada, que un forjado, que una cubierta, que una solera. Hay que tener presente sus necesidades, ¿vale? Obviamente la situación y su homogeneidad, es decir, con el terreno, con el exterior, con otros edificios. También hay que tener en cuenta la inercia térmica de los cerramientos, es decir, al colocar el aislante en una posición u otra va a variar la inercia de este cerramiento. Y en función de la inercia de ese cerramiento, el comportamiento térmico del edificio en su interior puede ser distinto. Entonces tendremos que tener en cuenta todo eso para ver si me interesa dotar ese cerramiento de más inercia o de menos inercia, ¿no? Ver o estudiar la disposición de los huecos y opacos para la permeabilidad de las fachadas, para ver por dónde me va a entrar el sol, por dónde no, etcétera, etcétera. La presencia de... Bueno, la relación entre volumen e interior, es decir, esto es fundamental. El factor de forma, lo que se llamaba antes en la CT79 el factor de forma, que ahora lo llamamos el coeficiente de compacidad. La relación entre volumen y área. Cuanto más compacto sea el edificio, más eficiente será, ¿vale? La presencia de elementos que produzcan sombras también va a influir en su aislamiento, y obviamente el color de la envolvente. Es decir, por ejemplo, hasta no hace muy poco, las versiones que teníamos de la herramienta Unified Leader Calendar no tenían en cuenta el color de los herramientas. Ahora sí que lo tienen en cuenta. Obviamente no es lo mismo tener un coche negro o un coche blanco al sol. No es lo mismo. Y como no es lo mismo, tampoco es lo mismo tener un cerramiento, una fachada oscura, una fachada clara en ciertas condiciones, o de verano o de invierno. Bien, con respecto a la situación de la envolvente en el terreno, pues hay que tener presente que aunque sea con el terreno, el borde entre el terreno y mi edificio, eso es un elemento o un puente térmico importante y tengo que tratarlo, no tengo que dejarlo ahí. También tengo que tener en cuenta con respecto al exterior. Yo puedo tener cerramientos, es decir, aislantes que puedan estar totalmente al exterior, como por ejemplo los ATES, o aislantes que puedan estar en fachadas exteriores, pero por la parte interior, por ejemplo con proyectados de poliuretano. ¿Vale? Todo eso va a variar la inercia del cerramiento y por tanto eso tengo que tener en cuenta. Los aislantes exteriores tendrán unas características y los aislantes interiores tendrán otras. Tendré que saberlas para ver cuál me conviene, qué material me conviene, ¿no? Obviamente la colocación o la situación de otros edificios o de espacios no habitables también es importante. ¿Por qué? Porque puede significar la aparición de espacios o de estancias que me actúen a modo de amortiguación con respecto al exterior. Por ejemplo, galerías acristaladas, etcétera, etcétera, que pueden favorecer que exista un microclima entre mi interior y mi exterior, y eso me reduzca las pérdidas energéticas o las ganancias energéticas en función de si es verano o es invierno. Está claro que una de las cosas más importantes que tenemos que insistir es que el aislamiento, que la calidad de aislamiento venga pareja con una adecuada homogeneidad. Es decir, tiene que el aislamiento ser homogéneo. No puedo dejarme cosas sin aislar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo llevase un abrigo muy gordo, porque hace mucho frío, y ese abrigo tiene un agujerito, el frío lo voy a notar, porque ese agujerito va a significar una gran cantidad de pérdidas. Sin embargo, si yo voy con una camiseta de esa de algodón toda roída y llevo un agujero muy grande, apenas voy a notar lo que se me fuga por ese agujero. ¿Por qué? Porque mi camiseta me abriga poco, ¿vale? Cuanto mejor sea la envolvente, más fuga se va a producir por los puentes térmicos y yo tengo que tratarlos de forma adecuada. Por ejemplo, en esta transparencia, donde veis una termografía infrarroja en este caso se trataba de una medianera, donde se ve perfectamente el frente del forjado, el pilar, y la zona que tenéis a la derecha entre el forjado y el pilar es una zona donde al operario se le ha olvidado colocar la placa. Y como se le ha olvidado colocar la placa, pues tenemos una deficiencia en el aislamiento. Total, como eso no se ve, pero se nota. Y se nota mucho, porque vuelvo a repetir, una cosa es lo que nos dé el programa de simulación, los numeritos que hacemos en el estudio, en el proyecto, y otra cosa es que después el confort que estemos dando al usuario, la eficiencia energética teórica y la real, ¿vale? Con respecto a esto, si yo cojo el código técnico y me voy a los límites que me establece en las zonas climáticas, en las distintas zonas climáticas, vemos que los límites, estas tablas, la tabla 2.3 con los límites, esta tabla lo que busca es que no tengamos elementos muy malos, que todos mis cerramientos tengan una cierta calidad, una calidad mínima, y esa mínima es bastante elevada, ¿vale? Sin embargo, el valor de esa transmitancia térmica es bastante elevado para esa calidad mínima, es decir, son cerramientos malos.
Pero sin embargo, en el apéndice, que es un apéndice de recomendaciones, nos dice, oiga usted, le voy a dar una serie de termitancias recomendables y es posible que si usted cumple una serie de condiciones que establecen en ese anexo, te dice pues el porcentaje de huecos y cosas por el estilo, dice, es posible que con esos valores, cumpla usted la limitación de la demanda y del consumo. Claro, en una zona climática B como es la nuestra, Alicante, B4, la termitancia límite de una fachada es 1. Sin embargo, la que te recomiendan es 0,38. Bastante menos de la mitad. Bastante menos de la mitad. Por lo tanto, eso tengo que tenerlo presente. Bien, que yo tenga una envolvente térmica lo más homogénea posible va a mejorarme mis características. Y de aquí en un futuro, todos esos puentes térmicos tendrán cada vez más peso. Y peso normativo, porque habrá un coeficiente K, que hemos hablado, que me dará un valor de calidad. Un valor de calidad, porque me la relaciona con los demás cerramientos. De una forma importante. Tanto puentes térmicos tengo de diversos tipos. Ahora Pablo lo sabrá más de ello, no voy a pasar así un poco por encima. Los puedo calcular con el TER, puedo utilizar la base de datos del código técnico, pero yo tengo que tener en cuenta los puentes térmicos. No solamente los puentes térmicos, sino la posición del aislamiento. Como hemos dicho, la importancia de establecer o de conseguir que mi cerramiento tenga más inercia o menos inercia. Pero eso va a depender de lo que tenga dentro del edificio, ¿vale? Del uso. En función del uso, pues a mí me interesa darle una mayor inercia o una menor inercia al cerramiento. Con el solamiento me pasa lo mismo. Buscar una mejor orientación, abrir huecos en las orientaciones adecuadas, incluso colocar elementos como por ejemplo, en este caso, como veis son invernadores adosados que me puedan servir como elemento amortiguador, no solamente como elemento amortiguador, sino como elemento que me puede incluso aportar cargas en invierno o disipar cargas en verano. Otra cosa, por último, dentro de estos parámetros, otra cosa de extrema importancia es la compacidad. Está claro que obviamente va en función del clima. En climas más severos, como veis son los cuadritos azules, los rombos azules, en climas más severos, cuanto más compacto sea mi edificio, mi eficiencia energética aumenta. En climas más favorables, como Sevilla, que es el triángulo verde, el efecto de la compacidad del edificio es menos representativo, pero sigue estando ahí. Por ejemplo, soleamiento. ¿Cómo puedo colocar elementos de sombra? Pues elementos de sombra no solamente pueden ser voladizos o toldos, cosas, sino por ejemplo son elementos constructivos. Una cubierta con pavimento flotante puede ser un elemento de sombramiento, que además ese pavimento flotante consigue un microclima entre la cubierta y el exterior. En ese pequeño espacio de ahí, consigue un microclima entre el exterior y el interior, y que me va a actuar, digamos, a modo de tampón amortiguador en esa termitancia térmica. Y también ocurre con los colores. Un color blanco, obviamente tiene menos absortividad que un color oscuro. Bueno, vamos a pasar ya, para no extendernos mucho al caso práctico. En el caso práctico, este es un edificio que estamos en la actualidad construyendo. Es una vivienda unifamiliar aislada. Y en ella, pues lo que he hecho, a la hora de hacer los cálculos con la herramienta unificada de LeaderScalener, he cogido y he considerado los puentes térmicos, todos los puentes térmicos, los por defecto que me da el código técnico. Es decir, los he considerado como puentes térmicos malos. Es decir, sin solucionar. Malos no, sin solucionar. No he aportado una solución específica al puente térmico. Con esos requisitos no me cumple ni a calefacción ni a refrigeración en las exigencias de demanda, no me cumple en las exigencias de consumo, pero ojo, me sale una letra C. A pesar de no cumplir ni en demanda ni en consumo. Si analizo esto con programas de análisis que me puedan destripar los archivos de Hulk, aquí os he puesto los links, en este caso es una hoja de cálculo de Óscar Redondo, o este que es un programa que es el Visol de Villar Burke, donde podemos analizar esos elementos y podemos obtener o podemos ver que los puentes térmicos, tal cual así considerados, es decir, sin solución constructiva adecuada, están suponiendo un 35% de las pérdidas. Ojo, y tengo pérdidas por valor de 78,55 kilovatios hora de metro cuadrado al año. Sin embargo, si yo lo soluciono, y digo solucionándolos,
No puedo utilizar elementos, por ejemplo, los aislantes reflexivos, si los utilizo bien, pero si los utilizo mal, no me dan ningún tipo de solución. Un aislante reflexivo necesita cámaras de aire para su correcto funcionamiento. Si no tengo cámaras de aire, no puedo utilizarlos, ¿vale? O colocando aislantes no solamente en fachadas, sino en pavimentos, o simplemente haciendo que el aislante sea continuo, forrando pilares, colocando cantos de forjado, etcétera, etcétera. Pues haciendo eso, colocando esos elementos, en algunas ocasiones he cogido los datos del propio código técnico y en otros, en este caso, he cogido un valor que me ha aportado a través de un informe Grupo Valero, unas soluciones constructivas. Pues, colocando esos elementos, obtengo que me cumple la demanda, me cumple el consumo y soy una letra B rozando la A. Y si analizo, veo que los puentes térmicos he reducido las pérdidas a 78 y los puentes térmicos se reducen a un 8% de las pérdidas. Es decir, si yo hago un resumen o comparo la solución inicial de la solución final, ¿vale? Las pérdidas de calefacción iniciales estaban en un 78 kilovatios hora metro cuadrado de año. Solucionando los puentes térmicos, y ojo, solo he solucionado pilares y forjados, los demás no los he tocado. He llegado a reducir de 78 a 58, he bajado 20 kilovatios hora metro cuadrado de año el valor, y los puentes térmicos han pasado de suponer un 35% de las pérdidas a solamente un 8%. A solamente un 8%. Y eso es importante. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy presente. Y vuelvo a insistir, solamente he solucionado los puentes térmicos de pilares, que he dicho que el aislante continuo, y los frentes de forjado. Única y exclusivamente. Por tanto, como conclusión, pues obviamente tenemos que aportar una buena solución de aislamiento. ¿Vale? Una buena solución de aislamiento. Que los puentes térmicos se traten adecuadamente. ¿Vale? Que estos puentes térmicos sean cuantificables, es decir, que seamos conscientes de ello. Que seamos conscientes desde el proyecto que mi edificio puede tener puentes térmicos y los tengo que tratar, ¿vale? Que los trate además adecuadamente. No me moleste solamente en tratarlos en ejecución, sino que me moleste en prever ese tratamiento en fase de proyecto, ¿vale? Que además todo esto, si tengo en cuenta que la normativa me va a introducir ese coeficiente K, me va a pesar en los índices de comportamiento. Y obviamente se hace necesario establecer una serie de soluciones constructivas, el pensar cómo voy a aislar, con qué voy a aislar, qué solución constructiva voy a tener desde proyecto, no solamente en fase. Bueno, pues espero no haberos aburrido mucho, porque esto es todo muy teórico. A partir de aquí os voy a dejar con Pablo, que os va a hablar en esta segunda parte de las soluciones constructivas y las herramientas para la mejora de la influencia energética y la edificación. Así que nada más, os dejo con Pablo y como siempre digo, espero haberos sido de utilidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Joaquín. Y vale, vamos ya con la segunda parte de la ponencia. En este caso vamos a presentaros una serie de soluciones y herramientas, soluciones constructivas y herramientas para la mejora de la eficiencia energética de los edificios, que la hemos desarrollado estos últimos meses desde el Departamento Técnico de Valero con el objetivo de que sirvan de ayuda a la hora de realizar proyectos de eficiencia energética a los técnicos, digamos, que faciliten la labor a los técnicos del sector, como es el caso de los que estáis viendo esta ponencia. Bien, vamos a ver en el índice los contenidos. En primer lugar, obviamente, una pequeña introducción para explicar un poquito del porqué de este enfoque actual de Valero en materia de eficiencia energética. A continuación os presentaré bases de datos de aislamientos tanto para Hulk como para BIM y os presentaré en primicia las nuevas partidas en las que vamos a estar presentes a partir de ya mismo, inminentemente, en generador de precios de CIPE. A continuación os presentaré un prontuario de puentes térmicos. Aquí me detendré un poquito más porque creo que es un documento muy interesante.
Luego os mostraré una serie de, digamos, un ejemplo de varios informes técnicos, en este caso 3 de ellos, que estamos también desarrollando desde Valero. Os mostraré un ejemplo de soluciones constructivas desarrolladas conjuntamente con técnicos del sector. Visitaremos el sitio web, os explicaré un poco la documentación donde está y veremos el canal de videotutoriales sobre eficiencia energética en nuestro canal de YouTube, muy interesante. Y finalmente os haré una presentación de dos herramientas de eficiencia energética. Primero, una calculadora de aislamientos que está hecha en una aplicación, en una app, disponible para Android y para iOS. Y luego os enseñaré también una calculadora de aislamiento recomendado en fachadas. Ahora os explicaré el procedimiento y cómo hemos llegado a esas conclusiones o esos cálculos, que ahora mismo la tenemos en una hoja Excel, pero bueno, en el futuro esperamos tenerla en una aplicación también. Bien, vamos ya con el contenido. Como habéis visto en la primera parte de la ponencia que ha dado Joaquín, la envolvente térmica es básica, es clave para mejorar la eficiencia energética de un edificio. Esto es así porque hace o nos permite que la demanda energética sea muy baja de partida. Es decir, que el edificio necesite muy poca energía para que las condiciones de confort interiores sean adecuadas. Por tanto, si ya partimos con una demanda energética baja, el consumo va a ser bajo y las emisiones también. Obviamente habrá que coger, como ha comentado, unos equipos lo más eficientes posibles, etcétera, etcétera, pero siempre con una demanda de partida muy baja. Bien, la envolvente térmica la conforman, como podemos ver aquí, el código técnico denomina tres parámetros que son las superficies opacas, es decir, las cubiertas, muros de fachada y suelos, las superficies semitransparentes, es decir, puertas y ventanas, y los huecos de ventilación. Como vemos en el esquema, estamos hablando de que más del 60% de las pérdidas energéticas que se van por la envolvente térmica se van a ir por las superficies denominadas opacas por el código técnico, es decir, las que son susceptibles de colocar aislamiento. Porque obviamente una ventana podemos hacer que sea mejor o peor energéticamente, pero no podemos aislarla. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la inversión en aislamiento, el parámetro que más peso tiene va a ser siempre el aislamiento térmico, porque como estamos viendo, la mayor parte de pérdidas energéticas se van por esas zonas de los edificios. Bien, desde Valero lo que hemos hecho, ya que somos nosotros fabricantes de poliestireno expandido, hemos hecho un enfoque claro en pro de la eficiencia energética y el departamento técnico está realizando continuamente un asesoramiento en soluciones para la mejora de la eficiencia energética a todo tipo de clientes, realiza propuestas de mejora sobre aislamientos, ya sea en proyecto o soluciones constructivas que hay también existentes. Siempre trabaja en la mejora continua de soluciones constructivas, esto es muy importante, conjuntamente con técnicos del sector. Lo que hacemos es intentar buscar sinergias entre técnicos y empresas porque creemos que es lo más adecuado, ya que los técnicos que están en obra son los que le surgen las situaciones complejas o las necesidades y nosotros las llevamos a cabo conjuntamente con ellos. Y finalmente nuestro departamento de I+D, obviamente, siempre Valero se ha caracterizado por ser una empresa innovadora. Nuestro departamento está buscando siempre los productos actuales, mejorarlos y buscar nuevos productos que mejoren a los que hay actualmente en el mercado. Bien, en primer lugar, os voy a hablar de la base de datos de aislamientos para Joule. No hace falta que os diga la herramienta de Joule, que se trata de la herramienta unificada LeaderKartner, que se trata de uno de los programas para realizar la certificación energética de los edificios por el método general. Y aquí tenemos, a la hora de definir la envolvente del edificio, tenemos en realidad tres opciones. Podemos escoger un material por defecto. El problema cual tenemos que tenemos que coger los datos del programa por defecto y luego en la realidad, digamos, buscar un fabricante que nos dé los mismos datos, si no los cálculos obviamente no nos van a salir. También podemos generar un material y introducir los datos a mano, más aconsejable que la otra opción, pero aún así podemos tender al error de introducir nosotros los datos mal. Y la opción más sensata sería que un fabricante nos pudiera dar una base de datos con todos los aislamientos y todos digamos, la información que hace falta para que el programa calcule introducida. De tal manera que nosotros importamos la base de datos al programa y automáticamente nos aparecerá una serie de productos, en este caso la gama de aislamientos, que podemos utilizar
con la confianza y las garantías de que al calcular tenemos todos los datos perfectamente justificados con las fichas técnicas. Bien, bueno, esto lo digo en este caso, pero todo lo que vamos a ver en esta presentación tiene una posibilidad de descarga gratuita en nuestra web, www.grupovalero.com. No hay necesidad de registrarse en la página y todo tiene manual de instalación, ya sea en vídeo, generalmente va a ser un vídeo en nuestro canal de YouTube. Bien, también hemos generado nuestra biblioteca propia de materiales, en este caso de aislamientos para BIM. Como sabéis todos, la implantación de BIM en España es inminente. En edificación pública 2018, en un par de años va a ser ya en todo tipo de edificaciones. Por lo tanto, hay que tener todos los productos, tienen que estar en formato BIM. Como veis ahí, tenemos una familia de aislamientos. Son modelos 3D con una serie de información incluida, como podéis ver ahí, tanto espesores disponibles, dimensiones de planchas, resistencia mecánica, conductividad térmica, disponibilidad geográfica, parámetros IFC, enlaces a fichas técnicas, etcétera. Lo más importante, lo tenemos de una manera totalmente actualizada. Nosotros cada vez que modifiquemos algún tipo de dato, lo actualizamos y lo subimos a la web, de tal manera de que cualquier técnico que se descargue, en este caso la biblioteca de materiales de BIM, va a tener la seguridad de que va a estar totalmente actualizado, siempre obviamente que se lo descargue de la web oficial de Valero. Os voy a presentar, esto va a ser más una presentación. Vamos a estar en el generador de precios de CIPE, en el generador de precios de la construcción. Como veis ahí en pantalla, esto es digamos una versión beta que me han enviado los técnicos de CIPE, porque en un par de semanas yo creo que estaremos ya en la web abierta al público. Y si os fijáis, en el generador de precios, hasta la fecha no había ningún fabricante de poliestireno expandido en ninguna de las partidas. Tenía que ser un material genérico, con la dificultad que os he comentado antes, que no tenemos datos técnicos exactos. Como veis ahí, vamos a estar en un montón de partidas, creo que son más de 20 partidas, y cada una de las partidas tendrá su descripción detallada para poder volcar al proyecto, tendrá toda la documentación para descargar, toda la información que vayamos a necesitar. Bien, ahora os voy a mostrar el prontuario de puentes térmicos. Este documento, que está también disponible en la web, es muy interesante. El objetivo de este prontuario es determinar el valor de la transmitancia térmica lineal de diversos frentes de forjados aislados con el producto que veis en pantalla. Bien, esto es un producto que luego explicaré un poco la puesta en obra, etc. El documento, el cálculo está realizado con el TERM, que es un programita que lo que hace es calcular de los puentes térmicos, y las características del encuentro del frente del forjado, en este caso, van a ser para 3 posibilidades, que son 250, 300 y 350 milímetros de canto, 5 valores de transmitancia térmica U del muro de fachada, es decir, casi todas las situaciones posibles. Por tanto, tenemos hasta 15 situaciones distintas para el detalle constructivo o la solución que veis aquí en el esquema de la derecha, que sería en una fachada tradicional donde el aislamiento por solución constructiva se interrumpe por el forjado, hay una discontinuidad del aislamiento. Nosotros la solución constructiva que proponemos es todo el frente de forjado linealmente, colocar un aislamiento de 3 centímetros de espesor con un lambda de, en este caso, 0,032. Bien, pues con esta solución nosotros hemos calculado la transmitancia térmica tanto lineal, tanto como interior como exterior, y lo más importante de todo, en el documento incluimos cómo implementar en la herramienta unificada de LeaderCalendar estos datos. Como veis ahí, siempre se empleará el valor de transmitancia térmica exterior, que es el que hemos comentado, y hay que seleccionar la opción valor dado por el usuario. A la hora de incluir o rectificar un dato en la herramienta unificada de LeaderCalendar, sabéis que siempre van a salir valores por defecto si no rectificamos. Tenemos 2 opciones, que es dar un valor dado por el catálogo, que en este caso siempre va a ser una aproximación, obviamente, o podemos dar un valor dado por el usuario. En este caso, o hacemos el cálculo con el documento que habéis visto del DBH3 de puentes térmicos manualmente,
o buscamos un fabricante, como en este caso tenemos en el prontuario, que nos da el valor exactamente de transmitancia térmica lineal que tenemos que incluir. En este caso puede estar, como veis ahí, muy por debajo del valor por defecto, y como habéis visto en la parte de juego aquí, realmente es, digamos, es muy marcada la diferencia de utilizar, de rectificar este dato a la hora de realizar un proyecto, hasta el punto de que si no tenemos en cuenta esto, prácticamente no se cumple el DBH1, es decir, no podemos certificar energéticamente determinado tipo de edificios. Bien, aquí estamos los resultados, como veis aquí. Tenemos un diagrama de isotermas, la transmitancia térmica interior, la exterior, que es el que hemos dicho que tenemos que meter, para las 15 soluciones que hemos comentado. Bien, aquí voy a poner 3 ejemplos de informes, informes técnicos que también están colgados en la web. El primero va a ser un informe de cumplimiento del DBH ahorro de energía, el segundo un cumplimiento del DBH del ruido, HR, y en tercer lugar vamos a ver una inspección termográfica comparando 2 tipologías de edificios con 2 soluciones diferentes. Este es muy interesante. Aquí estamos viendo un informe en el que, de modo, digamos, resumido, damos unos espesores recomendados para cumplir el H1 en aislamiento térmico en fachadas. Como luego explicaré, esto está sacado de una calculadora que luego explicaré, y hay algunos parámetros que influyen, como son la altura de la localidad o el tipo de fachada. Hemos tenido que simplificar un poco, eligiendo capitales de provincia. Es decir, tenéis ahí un mapa con diferentes capitales de provincia y con diferentes colores, y abajo una tablita con zonas climáticas. Pues bien, en esta tablita lo que damos es un espesor recomendado para el cumplimiento del DBH1. No para el cumplimiento de las tramitancias límite que hay en las tablas 2.1, sino para el cumplimiento global del DBH1. Bien, luego tenemos un informe técnico, en este caso para el cumplimiento del HR. Este es más sencillo de ejecutar porque estamos hablando de valores que nos da el código técnico más exactos. Y el objetivo es tener en un PDF, en una misma hoja, todas las exigencias normativas en cuanto a aislamiento acústico, tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto, en un solo esquema, como veis ahí. Lo tenéis aquí en azul. Un ejemplo sería, pues bueno, separación con recinto de instalaciones 55 decibelios, en fachadas 30 o 47 en función del ruido exterior y la localización, etcétera. Y lo más importante abajo, una solución para cumplir dicha exigencia. Este documento nos viene muy bien a la hora de no tener que, para distintas soluciones, buscar primero normativamente las exigencias y luego buscar una solución. Bueno, lo tenemos todo resumido en una pequeña hoja. Aquí vamos a ver también otro ejemplo. En este caso es una inspección termográfica que hemos realizado de 2 edificios de hormigón armado, los 2 con fachada tradicional. En el de la izquierda, como podéis ver ahí, se aisló los frentes de forjado y de los pilares con un poliestireno, un EPS de Valero, en este caso un EPS blanco, que estamos viendo las imágenes, pero bueno, es un material rígido de 3 centímetros, y en la derecha se colocó un aislamiento termorreflexivo. Vamos a ver primero los resultados y luego un poco las conclusiones. Como veis en la imagen de la izquierda, no se aprecian discontinuidades en la envolvente térmica porque no apreciamos cambios de temperatura superficial. La termografía es lo que te da la temperatura superficial de lo que capta en la imagen. Esto está realizado a primera hora de la mañana en la fachada norte, sin interferencias de medición, o sea que es una termografía bien realizada, y vemos cómo no hay ningún tipo de discontinuidad en la envolvente térmica. Obviamente estamos hablando de que hay zonas con 8 centímetros y zonas con 3, es decir, tiene que haber una pequeña variación que se puede apreciar, pero no es lo suficiente como para que la cámara térmica sí que pueda verlo. En cambio, en el edificio a la derecha estamos viendo cómo se definen muy bien los pilares y el frente de forjado de la planta baja de este edificio. Aquí quiero comentar, en primer lugar, que el aislamiento termorreflexivo, en este caso es un multicapa, para nada es un mal aislamiento, pues un aislamiento como cualquier otro, que puede funcionar perfectamente, pero si se coloca mal, como es en este caso, no funciona. En este caso se forró directamente el pilar, no
no se colocó como venía en la ficha técnica. Y os explico por qué. Este aislamiento, si no dejamos las cámaras de aire correspondientes que normalmente vienen en la ficha técnica, estamos hablando de 7 milímetros de espesor entre todas las capas. Estamos hablando de un foam y con unas láminas de aluminio. 7 milímetros a conducción prácticamente no hacen nada, ¿vale? Entonces, bueno, lo estáis viendo en la imagen. Mínimo tenemos que ir a 3, 4 centímetros para que realmente se verifique la minoración de puente térmico. Si no, estáis viendo que no hace. Esto lo digo porque, bueno, yo también soy técnico como vosotros y sé que muchas veces que tiende a error los datos técnicos de las casas, de las fichas técnicas, a lo mejor no lo sabemos del todo interpretar. Hay que llevar un poco cuidado con esto, sobre todo para los edificios que van a venir dentro de poco, que las auditorías van a estar más al orden del día, las inspecciones en obra. Bien, vamos ahora con un ejemplo de solución constructiva, como os explicaba al principio de la charla, de sinergia entre empresa y técnico. Estamos hablando de una dirección facultativa que le surgió la necesidad de tener un tipo de aislamiento para los frentes de forjado que sirviera de apoyo de la fábrica de ladrillo visto. Como veis en el dibujo, en los esquemas, para aislar los frentes de forjado en un sistema tradicional, pero con fábrica de ladrillo y revestimiento continuo, en principio, si lo preveemos y lo replanteamos con tiempo, no tenemos problemas con, por ejemplo, en nuestros productos que luego explicaré en la puesta en obra, porque vamos a tener el espacio suficiente para colocarlo. El problema lo tenemos en la imagen de la derecha en las fábricas de ladrillo visto. ¿Por qué? Porque hay que apoyar, como todos sabéis, en el forjado 2/3 de la fábrica de ladrillo, por tanto, el vuelo a lo sumo van a ser 4 centímetros y en esos 4 centímetros aún tenemos que pasar la plaqueta frontal, por lo tanto se nos van a quedar 1 centímetro, 1,5 centímetros o 2. Como hemos visto antes, con ese espesor no se resuelven los problemas de los puentes térmicos, como hemos visto en las termografías, con cualquier material, por muy bueno que sea. Hay que irse a mínimo a 3. Entonces necesitamos un aislamiento convencional, no tiene la suficiente rigidez como para poder fijarlo mecánicamente y que soporte ese peso. Entonces nosotros tenemos un material, hemos creado una aplicación de un producto que teníamos, que podemos fijarlo mecánicamente al frente de forjado una vez ejecutada la estructura, y tiene una carga, sobre todo a carga axial y a tracción, y que se le puede fijar mecánicamente perfectamente las fijaciones mecánicas, que es capaz de soportar el peso de la fábrica de ladrillo. Bueno, esto es un ejemplo que es obvio que a nosotros en la fábrica no nos va a salir, pero bueno, con la ayuda de los técnicos al final hemos podido desarrollar un producto que luego va a ser de mucha ayuda para resolver problemas en obra. Bien, ahora vamos con la web. La web, deciros que hace poco la hemos renovado, es muy interesante, sobre todo por la gran documentación que tiene, la facilidad, es muy intuitiva, no tiene ningún problema para descargarte nada, no hace falta registrarse. Esto es un ejemplo de uno de los productos. Tenemos, por ejemplo, pues la documentación que podemos tener es catálogo, ficha técnica, ficha de seguridad, declaración de prestaciones, certificado de producto, archivos para BIM, etc. En función del producto vamos a tener toda la serie de documentación. Yo como técnico, bueno, cuando entro en una web y no tengo documentación accesible o está muy liosa, pues la inercia es de irte a otro sitio, porque al final lo que necesitas siempre es tener toda la documentación fácil y que no tengas que pedir a fabricante, etc. Os voy a mostrar también, muy interesante, el canal de videotutoriales sobre eficiencia energética. Os podéis suscribir, tenemos ya más de 4.000 suscriptores y bueno, aquí lo que hacemos es resolver dudas, cuestiones técnicas que se nos plantean de los clientes a través de vídeos. ¿Por qué? Porque ya que estamos resolviendo una duda puntual a un usuario, nos sirve para que en el futuro cualquier duda que se presente del mismo tipo pueda ser resuelta a través de un enlace de YouTube. Tenemos hasta la fecha 8 vídeos, es muy interesante. Por ejemplo, aquí tenemos uno que diferencia entre conductividad térmica, resistencia térmica y transmitancia térmica, manuales de instalaciones, de la base de datos, etc. Os recomiendo que la visitéis porque es muy interesante. Y bien, vamos ya os voy a explicar, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí que me gustaría explicaros un poco las soluciones constructivas en aislamientos que tenemos. La principal característica es que con un aislamiento, en este caso con un producto, con un material que es el poliestireno expandido, podemos dar solución a toda la envolvente térmica y a todos los cerramientos y a todas las, digamos, las exigencias de un edificio. Tenemos aislamientos para
cerramientos verticales, horizontales, para exterior, para interior, termoacústicos, de cubiertas, interiores, etc. Dentro de esta gama tenemos dos diferenciadas que son, por un lado, la gama Grafipol. Grafipol es la marca de Valero. La diferencia por el color negro del poliestireno. Este negro no es por un tinte que se le da en el proceso de fabricación, sino que es por la materia prima específica, que lo que hace es conseguir una conductividad térmica muy baja. Estamos viendo aquí 003, como veis, la denominación comercial indica el lambda, o bueno, se asemeja al lambda, es 0030, 0031 y 0032. ¿Cuál es la clave? La clave es que con esta materia específica podemos conseguir a igual densidad de un EPS convencional, es decir, con los mismos kilos de material, unos lambdas más bajitos, lo que nos hace ser más competitivos a la hora de conseguir un material mejor térmicamente. Primero tenemos los que os he comentado, el TR30, 31, 32, materiales óptimos sobre todo para cerramientos de fachada, verticales, medianeras, etcétera. Luego tenemos el producto TR32 cantos de forjado, que como os he comentado, bueno, es un producto específico por dimensiones y por el formato estándar para estas zonas de los edificios, que lleva un ranurado longitudinal para la mejora de la adherencia. Luego explicaré en un momentito la puesta en obra. Tenemos el TRSATE. El TRSATE, estamos hablando de un material, es el mismo material, pero lleva un proceso de estabilizado previo. ¿Esto por qué se hace? Bien, cuando se cortan los bloques de poliestireno tienden a curvarse un poquito, ¿vale? Entonces, esto, para que vuelva a su forma original, necesita un periodo de reposo que puede estar en torno a las 4 o 6 semanas, dependiendo de la situación. Este producto, si va en una cámara, por ejemplo, en una cámara dentro de dos fábricas de ladrillo, no tenemos en principio ningún problema porque el poliestireno tenga unos ligeros movimientos por cambio de temperatura. Pero cuando se va a colocar en el exterior, por ejemplo en un SATE, que es un sistema de aislamiento térmico al exterior, que va a ir en un sistema con un mortero y unas mallas de refuerzo, necesitamos que la estabilidad dimensional sea prácticamente completa, porque a la cualquier movimiento que pueda producirse por cambios de temperatura podría hacer que aparezcan fisuras en el revestimiento exterior. Por tanto, este es el mismo material, pero que lleva un proceso estabilizado previo que nosotros justificamos para que luego no den ningún tipo de problemas en obra. Luego tenemos la gama TR0, que son los termoacústicos. No quiere decir que los que acabamos de ver no tengan propiedades acústicas, pero estos están mejorados. Como este producto es un producto elastificado, lleva un elastificado previo. Lo que hacemos es mejorar la rigidez dinámica del material, es decir, mejorar la capacidad absorbente acústica, tanto a ruido aéreo como a ruido de impacto. Estamos hablando de un material elastificado, si cuando cogemos las planchas se nota perfectamente. Dentro de esto tenemos el TR0, que tiene un ensayo de 55 decibelios, ya lo podemos ver en la ficha técnica, óptimo para cualquier separación como la que hemos visto antes, que la exigencia acústica es mayor. TR0 Impact es el mismo material para su utilización como lámina antiimpacto, es decir, como la lámina que se coloca entre el forjado y el autonivelante, generalmente, en el conjunto del plastón, para reducir la emisión de ruido a impacto. En este caso os digo un dato para que se os quede en la cabeza: el índice de reducción de ruido a impacto está en torno a los 32 decibelios si hablamos de 10 a 25 milímetros, y si pasamos de 40 milímetros llega a 37 decibelios, es decir, más del doble que cualquier lámina antiimpacto convencional que exista en el mercado, polietileno reticulado, etcétera. Tenemos el TR0 tiras, que estamos hablando del mismo material, para colocarlo para mejorar el comportamiento acústico de los tabiques. Las bandas acústicas se suele colocar en los tabiques. Y finalmente el TR5, que es un material más específico, es un producto específico, que se trata de dos planchas de TR5 con una lámina pesada, en este caso de PDM, de 4 o 5 kilómetros cuadrados, que es para situaciones, obviamente es un producto un poquito más caro del convencional, pero nos sirve para resolver situaciones en las que de alguna manera la exigencia acústica sea muy alta o no nos dejen, porque aquí tenemos masa y muelle en el mismo producto. Estamos hablando de una lámina pesada interior, y lo que hace en actuaciones quizás que no podamos meter masa, en una rehabilitación, etcétera,
es un producto óptimo, o en zonas donde la exigencia, un salón de eventos o algún sitio donde la exigencia acústica sea muy alta. Bien, luego tenemos la gama Don Paul. La gama Don Paul, aquí sí que los colores indican, los hemos puesto para simplemente cambiar de aplicación. Es un EPS, pero con unas densidades más altas y sobre todo una resistencia a compresión más alta. Tenemos el Don Paul azul. Más que cubiertas inclinadas, yo diría cubiertas no transitables. Estamos hablando de 150 kilopascales, que es lo que recomienda la norma UNE para cubiertas no transitables. Y luego tenemos el Don Paul verde para todo tipo de cubiertas transitables. Tiene 200 kilopascales de resistencia a conversión. Y en este caso estamos hablando de un material hidrófobo. Es decir, un material con una absorción de agua menor del 2%. Por tanto, es apto para utilizar en todo tipo de cubiertas, siempre que sean de tráfico no rodado, es decir, cualquier terraza de edificios, incluso en cubiertas invertidas. Las cubiertas invertidas, como sabéis, son las que llevan la lámina impermeabilizante por debajo del aislamiento térmico. Es decir, el aislamiento queda en cierta manera expuesto a la humedad. Ahí la normativa sí que nos exige que sea un material hidrófobo, es decir, que tenga una absorción muy baja, y este producto cumple esta especificación. En cuanto a la puesta en obra, lo que más yo quiero reseñar en este caso es la colocación. Yo he tenido mucha relación con constructores, con jefes de obra que han utilizado el producto, y más allá de las características técnicas o de las propiedades buenas que tiene o del precio quizás, la colocación les ha gustado mucho por lo que veis ahí. Nosotros damos la posibilidad de poder servir las planchas a medida, en su medida longitudinal, y con esto lo que conseguimos es evitar la posibilidad de que el operario de alguna manera te pueda colocar mal las planchas, es decir, dejarte algún puente térmico o, más preocupante, acústico. En este caso también tiene un corte longitudinal a media manera, y como veis ahí, las planchas se pone el adhesivo, se fija la pared y no tiene ningún problema. En principio, si no es una negligencia muy grave, no tenemos el por qué tener ningún hueco o falta de aislamiento, como hemos visto en la termografía de Joaquín. Esto es muy importante. Yo he visto ensayos de productos mejores, con mejores propiedades acústicas que este que veis aquí, y dar peores resultados simplemente por los puentes acústicos. Tenemos un material muy bueno, pero luego nos dejamos algún hueco, alguna esquina, porque la dimensión no llegaba y el operario no ha querido meter el trozo que faltaba, y el ensayo no da ni de lejos lo que en la ficha técnica y en un ensayo en un laboratorio te ofrece el fabricante. Bueno, en puesta ahora en suelos, aquí no tenemos ningún problema, se fija, se corta con un cúter, muy sencillo. Esto es una lámina antiimpacto. En techo sí que recomendamos que lleve alguna fijación mecánica, más que nada por el peso propio del mismo material. Y sí que quiero comentaros un poco la puesta en obra de este material, que es muy interesante. Bien, este material, el TR32 frente de forjado, está diseñado y está, digamos, preparado para utilizar antes del hormigonado de la estructura. Es decir, se coloca fijado a la tabica del encofrado, de tal manera que cuando desencofremos la estructura, los últimos, en este caso 3 centímetros de todos los frentes de forjado, también se puede colocar en pilares, queden aislados térmicamente. Es un producto que se tiene que tener en cuenta antes, en fase de proyecto, por el tema de replanteos y demás, pero que, como veis, funciona perfectamente. La adherencia es muy buena, de hecho el poliestireno es un material ciertamente poroso, que la adherencia es buena con el hormigón, y más con este, digamos, ranurado longitudinal en forma de cola de Milano que se le ha introducido al producto. Bien, y para finalizar, os voy a presentar dos herramientas de cálculo de aislamiento térmico. La primera es muy sencillita, es una calculadora de espesores equivalentes en aislamiento térmico. Podéis encontrarla en las dos plataformas, tanto en iOS como en Android. Únicamente tenéis que meter calculadora Valero, por ejemplo, y ya os aparece. Os la descargáis al teléfono, es gratuita, por supuesto. Y con esto, ¿qué podemos conseguir? Pues en un solo clic podemos calcular un espesor equivalente al que tengamos en proyecto o en una solución existente. No hace falta que sea un proyecto, puede ser algo existente. Únicamente hay que meter dos parámetros, como vemos en la segunda imagen de la diapositiva, que es el espesor del aislamiento en centímetros y la conductividad del aislamiento en unidades del sistema internacional, es decir, vatios partido por metro Kelvin.
ponemos un ejemplo, esto podría ser, por ejemplo, una lana mineral de 9 centímetros y 0,035, le damos a calcular y automáticamente nos va a dar la herramienta, la aplicación nos va a dar, primero, la resistencia térmica del proyecto, ya tenemos un dato. A continuación nos va a dar un espesor equivalente, ¿vale?, para los 4 en este caso, aislamientos que nosotros necesitamos, porque siempre vamos a ir por encima de lo que se exige o lo que hay ya prescrito en un principio. Luego, la resistencia técnica obtenida con la nueva solución y, muy importante, el porcentaje de mejora. Es decir, si nosotros aquí queremos ya no solo realizar una propuesta de mejora sobre lo que hay, pensando más al cliente, sino que a la hora de nosotros proyectar queremos ver varias opciones sobre una original, en un momento podemos tener, bueno, pues con este aislamiento le gano 1 centímetro, con este no le gano, pero le gano tanta resistencia térmica, me lo puedo ahorrar por otro sitio. Es decir, con 2 clics, como lo veis ahí, podemos hacer varios cálculos. En la última imagen lo que podemos ver es la documentación de cada uno de los productos donde estamos. Tenemos acceso, bueno, una descripción del producto con una imagen y un detalle constructivo y posibilidad de descarga de ficha técnica, tarifa bruta obviamente y un enlace a la página web. Y para finalizar os voy a presentar la segunda herramienta. Esta es una herramienta más compleja, ahora os explico el funcionamiento. De momento la tenemos en Excel, aunque sí que es verdad que la tenemos en la web para su descarga gratuita. Y bien, os voy a explicar su funcionamiento. Primero os voy a explicar de dónde salen los datos. Bien, esto es una herramienta que lo que hace es nos calcula el aislamiento térmico recomendado en fachadas para el cumplimiento del DBH1. No para cumplir las tramitancias máximas de muros, como he dicho antes, sino para cumplir el DBH1 en general. ¿Esto de dónde sale? De una tabla que hay en el apéndice del DBH, que como veis dice valores de tramitancia térmica recomendadas para fachadas. ¿Qué quiere decir? Que si nos vamos abajo, en la llamada nos dice, y cito, el uso de soluciones constructivas con parámetros característicos iguales a los indicados en la tabla, es decir, esos valores que vais ahí, 0,94, 0,50, tal, no garantiza el cumplimiento de la exigencia, pero debería conducir a soluciones próximas a su cumplimiento. Es decir, que si nosotros tenemos un edificio diseñado con sentido común, hablando en el aspecto de eficiencia energética, y utilizamos estos espesores de aislamiento con estos datos en fachada, que nos lleven a dar esas tramitaciones térmicas, lo normal es que cumpla, está muy cercano a cumplir. Bien, estos datos los tenemos. ¿Qué nos faltaba por conseguir? Pues la resistencia térmica del resto de elementos, y esto lo hemos conseguido con el catálogo de elementos constructivos de código técnico, que nos da precisamente lo que necesitamos, que es la resistencia térmica del resto de elementos de una fachada. Por tanto, se nos queda que, incluyendo 3 parámetros, que son la altura de la provincia, en primer lugar, la provincia donde está ubicado el edificio. A continuación, la altura de la localidad donde está ubicado el edificio y la tipología de fachada que sacaremos de la tercera hoja del Excel, en la que hemos metido una base de datos que tiene hasta 40 tipologías de fachada con su código que con un desplegable podemos seleccionar. Es decir, un ejemplo, como veis ahí en pantalla, podríamos poner un edificio aquí en Alicante, seleccionamos la provincia, Alicante. Seleccionamos la altura de la localidad, ponemos 10 metros sobre el nivel del mar y finalmente buscamos en la hoja 3 la tipología de fachada, que en este caso estamos hablando de una fachada de ladrillo visto con trazado interior cerámico, en 1.2, y automáticamente nos calcula el espesor recomendado para cumplir en estos aislamientos. Obviamente, si buscamos unos aislamientos que no sean de Valero, nos va a servir, porque es un cálculo, lo que nos hace falta es el espesor y el lambda, pero estos son los aislamientos utilizados para el cálculo y con esto estamos seguros de que se va a cumplir el DBH1. Hemos hecho el ejemplo en varios edificios, también hace poco dimos una conferencia en Bilbao, en San Sebastián, y la verdad es que los resultados eran bastante certeros. Allí hicimos la prueba allí en la ponencia y dio 10 centímetros, que es justamente lo que estaban utilizando en fachadas, con ese tipo de fachada, etcétera. Es una herramienta de cálculo interesante para un predimensional, obviamente, no sirve para un cálculo exacto, pero bueno, la tenéis ahí a disposición vuestra y próximamente intentaremos hacer una aplicación con ella.
Bien, pues ya dejamos ya el tiempo para responder a las cuestiones que nos habéis realizado a través del chat durante toda la ponencia, tanto en la parte de Joaquín como en mi parte. Han estado tomando nota mis compañeros del departamento técnico. Y, si os parece, ahora se viene aquí conmigo Joaquín y le echamos un ojo y la respondemos. Bueno, hay dos preguntas, una creo que es para mí y otra para ti. Muy bien. Si quieres empiezo yo. Vale. La primera pregunta, cuando he dicho lo del vidrio peor, se ve que a alguien le ha resultado curioso y me ha preguntado si en la zona de Alicante-Elche, ¿qué tipo de ventana sería la adecuada para aplicar el código técnico? A ver, no podemos pensar que nunca en temas de acondicionamiento térmico, nunca vamos a poder realizar o establecer una receta. No podemos decir, bueno, esta ventana es la mejor o esta ventana es la adecuada para cumplir código técnico. Nunca, ¿vale? Siempre partimos de esa base. Ojo, hay que tener muy presente el análisis de todo el edificio. Obviamente, yo siempre digo lo mismo, es decir, a la hora de predimensionar una vivienda, pues tú puedes establecer una serie de criterios, colocar una serie de aislamientos, de ventanas, etcétera, etcétera, y te puedes encontrar que una ventana concreta, en una orientación concreta, es posible que a lo mejor te pueda favorecer el colocar un vidrio de peores características. ¿Cuándo me refiero a un vidrio de peores características? Cuando exista aislamiento. Es decir, las características del aislamiento del vidrio, la U del vidrio. Cuando yo tengo un vidrio muy bueno, ese vidrio tiene una U, una transmitancia térmica muy baja. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tiene una transmitancia térmica muy baja, deja fugar poca energía. Pero si deja fugar poca energía, además, nos deja pasar poca radiación solar. Entonces, a lo mejor tenemos que colocar un vidrio de peores características, con una transmitancia térmica un poquito más alta, o sin el control solar, o sin ser un vidrio, a lo mejor le quitamos el bajo emisivo, para, digamos, favorecer la entrada del soleamiento. Claro, eso en invierno se nos da en aquellas orientaciones y en aquellas fachadas donde la superficie de los vidrios sea concordante con la demanda. Es decir, a lo mejor si yo tengo un vidrio excesivamente grande, me estará entrando más sol, pero si yo tengo una ventana muy pequeñita, el sol que me entra por ahí a lo mejor no me compensa lo que se fuga. Es decir, por eso no podemos decir una receta. Es decir, tendríamos que realizar la simulación. Yo lo que recomiendo siempre es que hagáis la simulación con Hulk, con la herramienta unificada, que analicéis esa herramienta, por ejemplo, con las herramientas que hemos visto de Oscar Redondo con el Visol, y así podamos ver qué ganancias y qué pérdidas tengo a través de las ventanas, y a lo mejor con esas ganancias y pérdidas podemos mejorarlas, ¿vale? Mejorarlas. Yo creo que ha quedado claro. Si no ha quedado claro, insistiré, pero vamos, yo creo que esa es la cuestión. Es decir, no podemos dar una receta, pero hay que analizar la situación, hay que ver con la herramienta unificada qué valores o qué ganancias y pérdidas se nos producen a través de esta ventana y pues primarlas o reducirlas. Y la otra pregunta... Bueno, aquí tengo una para mí, otra para mí. No sé si tienes alguna más. Si quieres te explico, porque como lo he leído yo antes... Sí, creo que la entiendo más o menos. Un usuario creo que nos pregunta, que dice que en la base de datos del código técnico existe un EPS con 0,029. Si es posible o lo tenéis. A ver, posible es, pero no lo tenemos. Ningún fabricante en España lo va a tener. Con esto hay un problema. Lo que comentaba antes. Si nosotros cogemos un material genérico, el código técnico en algunos no está actualizado, es decir, el EPS genérico pasa de 0029 a 0036, si no recuerdo mal, 0039, te da 3 opciones. ¿Qué pasa? Cogemos el 0029, que está por actualizar, y ahora mismo no hay fabricantes que te lo den con ese valor. Nosotros somos fabricantes y sabemos que para llegar a ese lambda hay que llegar a unas densidades muy altas, que al finalmente no es óptimo a nivel producción y de mercado en estos momentos. Por tanto, hay que llevar cuidado. Hay que llevar cuidado porque ese producto ahora mismo es complicado de encontrar. De hecho, a mí me han llevado muchísimas consultas. Oye, necesito este material porque me viene en proyecto. Y yo le he explicado que eso es porque lo han volcado de la base de datos del HUD de manera genérica y luego no encuentran un fabricante que se lo sirva. Nosotros tenemos el 0030, que es el que más se acerca. A efectos de cálculo puede resultar asumible porque la diferencia es mínima y con ese más o menos se puede solventar la situación. Yo creo que iba a ir por ahí la pregunta. Yo creo que sí.
Luego me preguntan por aquí, ¿el aislamiento de frente forjado tiene un ranurado estandarizado o varía o varía en función del canto de forjado, consistencia del hormigón, etcétera? No, el ranurado es estandarizado. Obviamente por razones de producción hay que estandarizar. Otra cosa es que para un producto en específico se me viene a la cabeza uno que nos ha llegado hace un par de semanas. Si querían un poliestireno, ¿vale? El mismo elemento, pero de 2 centímetros. Claro, de 2 centímetros el ranurado varía un poco, no tiene la misma profundidad, pero se le ha hecho. Se le ha hecho porque en esa obra no se podía meter 3 por razones de ocupación y se le ha hecho específicamente. Pero el que vais a encontrar en la web y el que nosotros tenemos de manera estándar es siempre el mismo producto. Creo que hay alguna pregunta más. ¿Sí, alguna más? Poco a poco la gente se estaba animando. Eso está bien. Sí. Pablo, TR0 aísla entre tabiques formatos de 2600. ¿Cómo consigues que sea estanco? Ya que no, a ver, nosotros lo que estaba explicando antes es que necesitamos que las planchas sean a medida entre plantas, longitudinal, para evitar la posibilidad de que se coloquen mal. Obviamente se tienen que colocar bien siempre, me da igual el formato que sea, pero si tú le das al operario una plancha de 2 metros y luego un trozo hasta arriba, es mucho más fácil que en cualquier zona te cometa ese tipo de error. En cambio, si tú le das las planchas de forjado a forjado, por ejemplo, o de base a base, eliminamos esa posibilidad. Puede haber ya una negligencia de algo que se ha podido romper o colocar mal, pero en principio ese tipo de situaciones ya no va a ocurrir. Siempre con previo, en este caso ya habrá que ver con producción, existe la posibilidad. Siempre tiene que haber un mínimo, un pedido mínimo, etcétera, pero se está utilizando sin problemas y de hecho, en este caso los jefes de obra, que es con los que más trato, quedan muy contentos porque la ejecución es muy rápida, se trabaja mucho más rápido y se evita la posibilidad de puente térmico y acústico, que como hemos dicho antes es súper importante a la hora de aislar, porque claro, tenemos que aislar y hay que dar una continuidad en la envolvente, es decir, no dejar ningún tipo de hueco por ningún sitio. No sé si he contestado exactamente, pero vamos. Yo creo que se refieren también al tema de los puentes acústicos o puentes térmicos. Sí. Es decir, si tú colocas la transparencia que hemos visto antes, donde el operario se le ha olvidado, Claro. o se ha olvidado o ha colocado mal el aislamiento y se ha dejado un trozo sin aislar, muchas veces yo lo que hacía, hasta que tenía la posibilidad de este producto, yo lo que hacía en las obras es, cuando colocaba aislamientos, a lo mejor colocabas 6 centímetros de aislante y buscabas colocar, u 8 centímetros, y buscabas colocar, en vez de una única plancha, colocabas 2. ¿Por qué colocaba 2? Porque los aislantes, si venían cortados rectos, cuando colocabas los aislantes rectos, pues uno te apoyaba mal, otro te apoyaba mal, y resulta que al final tenías en un sitio que las planchas de aislante estaban tocando unas en otras, pero había sitios donde no. Claro. Todo lo que buscabas, digo, bueno, pues coloco aquí 2 niveles de planchas, claro, en este y caso así coloco al 3 bolillo. Efectivamente, aquí tenemos corta media madera, no sé si lo comentaba antes. Corta media madera lo que nos permite es evitar precisamente eso, que no vayan a testa y que se nos puedan abrir un poquito, sino que siempre, aunque se abra un poquito, siempre va a haber aislamiento continuo. Corta media madera y corte longitudinal exacto, ya tienes que colocarlo muy mal para dejarte algún tipo de zona sin aislamiento. Creo que tenemos alguna pregunta queda más por ahí. Están anotando. Están anotándonos las preguntas. Están llegando en el chat. ¿Había uno por debajo? ¿Esto es? No, esto no es. Esto es aparte, ¿no? Bien. Yo creo que vamos bien de tiempo. Sí. Habíamos dado hasta y media entre lo que es la ponencia y las preguntas. A ver para quién viene esta. ¿Para mí? Muy bien. Bueno, lo que comentaba antes, que me indican desde dirección comercial que sí que se puede fabricar 0029. Lo que yo antes, si el cliente lo solicita, sí que se puede fabricar. Valero sí que lo puede fabricar. Lo que yo quería contestar con la pregunta es que a veces llega en proyecto un material genérico que, como el código técnico no ha actualizado la base de datos, viene con un lambda que no existe actualmente, da igual que sea este o otro, da lo mismo, porque no actualiza la base de datos.
Entonces, en esos casos hay un problema para el técnico, porque él ha hecho unos cálculos con unos datos de una base de datos y luego realmente no puede conseguir ese producto porque el fabricante no lo fabrica, por ejemplo. Entonces, sí que hay que tener cuidado o buscar la base de datos de un fabricante, como hemos dicho, directamente, que la vuelcas al programa, o antes de calcular, asegurarte de que hay un fabricante que efectivamente te dé los datos que tú vas a utilizar en el programa cuando hablemos de genéricos. Yo siempre recomiendo, a la hora de mis alumnos, siempre recomiendo que utilicen fichas técnicas. Y no solamente fichas técnicas, porque la ficha técnica, en muchas ocasiones el fabricante hace la ficha técnica muy bonita como parte de un catálogo comercial. Y cuando yo voy a hacer la obra, no solamente pido la ficha técnica, sino el certificado de producto. Y la declaración de prestaciones. Claro. El certificado del ensayo, etcétera, etcétera. Porque poner un valor, no sé, ya no 0,029, técnica... 0,026, que he llegado a ver en algunos sitios. Se pondrá un poliestireno de 0,026, digo, ¿y de dónde lo sacas? Claro. Porque habrá que buscar un fabricante que te lo fabrique. Como ha dicho Pablo, ¿se puede llegar a fabricar? Claro que se puede llegar a fabricar, pero a lo mejor el fabricante no lo tiene, digamos, en su catálogo de productos, pero sí, como en este caso Valero está... En este caso no lo tenemos, obviamente habéis visto que llegábamos al 30, que es el 0030, pero sobre pedido, como hemos visto, se podía llegar a ese caso en un caso extremo, pero como os he dicho, en el 0030 normalmente se cumple, porque Joaquín sabe que la diferencia es mínima, muy poca. Y al final vas a... Sí, me comentaban que sí que se puede fabricar siempre que se pida, pero en este caso, por ejemplo, porque se va a repetir mucho, hay mucha gente que coge, como está en el HUL 0029, en EPS es bastante típico, con el 0030 se puede resolver, se recalcula y la diferencia es mínima, que no es tan pequeña que no afecta al cálculo en la mayoría de los casos, porque con los márgenes ya sabéis que hay unos márgenes ahí importantes. No sé si hay más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Pues entonces, nada, muchas gracias por vuestra atención. Igualmente. Y esperamos que haber sido de utilidad para aclarar dudas y sobre todo para que tengamos herramientas y conocimientos suficientes como para enfrentarnos de forma adecuada a estos cambios normativos que se nos vienen encima pasado mañana, que para el 2018 nos queda, como quien dice, nada. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Recordaros también que va a estar el vídeo próximamente, lo vamos a colgar en YouTube, ¿vale? En nuestro canal, por si alguno no ha podido verlo entero o quiere volver a ver cualquier parte del vídeo, lo colgaremos en nuestro canal de YouTube. Y daros las gracias por asistir a este seminario. Muchas gracias a todos. Un saludo, hasta la próxima. Hasta la próxima.